Tamara, el año 2016, una muchacha de 30 años, se sometió a una lipo y perdió la vida. Gabriel, ¿en qué se encuentra el caso de Tamara? Ha sido muy complejo llevar a tribunales a la doctora. Sí, a ver, lo que pasa es que acá hay varios temas que hay que considerar. Ya este caso tiene dos aristas principalmente. Una que es la arista penal, que es la que se le imputa la comisión de un delito acá a la doctora, ya que es obviamente la negligencia médica, un cuasi delito homicidio en definitiva. Y una segunda que es la arista civil, la arista que es obviamente donde se busca el pago de indemnización de perjuicios producto de la muerte que ella ha ocasionado. Ya, ahora, todos estos juicios, como yo explicaba en entrevistas anteriores, la base del juicio y lo primero que se demora bastante es determinar si efectivamente existe una negligencia. Porque yo como abogado, y en verdad cualquier persona puede tener una opinión respecto de si hay una conducta negligente de un médico o no, pero es muy importante que se determine si efectivamente el médico se rigió o no por lo que se denomina su lex artis. O sea, básicamente claro, o sea, cuáles son las reglas de la ciencia y si respetó, o sea, si un médico en una determinada circunstancia habría hecho lo mismo que hizo la doctora o no. Si es que el médico cumple esos estándares mínimos, no estaría incurriendo en la negligencia médica. Y eso es lo primero que hay que determinar. Y eso toma tiempo. Eso toma tiempo porque requiere peritajes. Acá muchas veces, en todos estos casos, se exige la respuesta del servicio médico legal, por ejemplo, que al ser una institución pública toma mucho tiempo en que esos informes se emitan. Y por eso se retrasan los juicios. Ahora, sin perjuicio de ello, después, y en el caso acá de la doctora María Fernanda Ayala Rojas, ya ella se encuentra formalizada por el delito. O sea, básicamente ya la investigación se ha realizado, ¿ya? Y ya estamos en una fase en la cual correspondería a la realización de un juicio. Ahora, como ocurre en todo procedimiento judicial, y eso es un poco lo que ha salido en la nota, lamentablemente todo procedimiento a veces se retrasa, por X razones. La situación de pandemia ya ha complicado bastante el funcionamiento de nuestros tribunales de justicia y ha retrasado muchos procedimientos judiciales. Por poner un ejemplo, yo hablaba de la arista civil en este caso. Los procedimientos civiles, que es algo que se ha discutido, están completamente paralizados en los términos probatorios producto del estado constitucional de catástrofe que está decretado. Entonces tenemos una acumulación de causas judiciales que están detenidas. Y en otras materias que son... Perdón, ¿sí? Abogado, ¿y no tienen fecha de inicio de este juicio? Cuando se termine el estado de excepción constitucional, el cual se ha ido prorrogando cada 3 meses, eso está por ley. O sea, acá en marzo del año pasado, desde el 18 de marzo, se dictó una ley en la cual se paralizaron todos los juicios civiles. Sí, no, pero me refiero no solo al juicio civil. El juicio penal. Exacto. A ver, el juicio penal y un poco lo que se comentaba en la nota. O sea, acá una audiencia, que es la que se denomina audiencia de juicio simplificado, en la cual la doctora podría haber asumido su responsabilidad de los hechos o no. La audiencia es para esos efectos que se fijan. Eso estaba fijado el 9 de marzo y ahí fue cuando ella presentó una licencia médica. Sí. Y que el día siguiente atendió a la señora Patricia, según él mismo nos relata. Exacto, yo asistí personalmente a esa audiencia el día 9 de marzo y yo reclamaba efectivamente de que esto ya había pasado con anterioridad. O sea, en verdad pasa de que se suspende producto de que o está con licencia o se encuentra estudiando. Entonces, al fin y al cabo es la propia imputada la que está retrasando un poco el procedimiento en cierta forma. Ya, pero cuando uno de repente, o sea, a mí por lo menos yo las veces que he sido testigo de un juicio por injurias, si uno no se presenta te mandan orden... ¿Mandan a buscar? Claro. La justicia. Es que eso depende un poco del juez que tome la causa. En el caso de la audiencia del 9 de marzo, claro, se presentó por la parte de la defensa la doctora la justificación de inasistencia producto de una licencia médica. Y obviamente, no siendo cuestionada una licencia médica de falsedad o algo por el estilo, ya no es posible determinar en realidad y se tiene que aceptar. Ahora, la misma jueza en esa instancia dijo que no se retrasara más allá de la próxima audiencia, que se fijó en el mes de mayo de este año. Yo como que... ¿Sabes lo que me preocupa? Es que mientras esto se dilata y esto avanza y avanza y avanza y pasa el tiempo y el plazo y ya, la doctora Ayala seguía operando. Y 4 años después, mira lo que estamos hablando con Patricio, el marido de Karin. Circunstancias muy similares. Lipoaspiraciones en lugares que no tienen cómo reaccionar ante una complicación médica, que es algo que es un riesgo que se corre en cualquier cirugía, pero si una persona que se maneja, que estudió en una universidad, que se preparó y que sabe que hay un riesgo, creo que lo mínimo es prepararse para cualquier contingencia. Ambos casos son muy similares, ¿no, abogado? Por eso, cuando pueda hablar, por eso es Patricio, muy importante, efectivamente. El doctor. El cirujano realmente es gran responsable en la elección de todos esos parámetros. Efectivamente, eso no se puede checar a un paciente. Es el cirujano el que tiene que responsabilizarse del riesgo para que cuando someta a sus pacientes a una cirugía, estas no tengan riesgo. Es decir, es verdad que hay pacientes que incluso
han fallecido en un sillón dental por una extracción de un diente, porque la lidocaína con la adrenalina genera algunos casos excepcionales, una parada cardíaca. Pero estamos hablando de algo pequeño y fortuito, pero cuando yo sé que un paciente, efectivamente, voy a introducir X cantidad de anestésico local, no puedo hacerlo en esas condiciones. Entonces ahí efectivamente es donde está el concepto y el criterio de para qué un médico fue formado, para tomar decisiones, y el colegio médico efectivamente tiene un parámetro efectivamente bastante rígido de la valoración del riesgo de un paciente. Y ¿Doctor? En muchísimos casos, por abaratar cirugías, por ofrecer combos o ofrecer una oferta, digamos, comercial, se rompen todas las líneas de protección a los pacientes. Doctor, usted, con la sinceridad y la honestidad que lo caracteriza, hoy en día, ¿una liposucción puede ser ambulatoria? Mira, la verdad es que sí, hay, claro, pero es una liposucción, una mini liposucción. Hay gente que hace, claro, pero una cirugía que dura 3 horas, como se ha mencionado en este momento, obviamente no es ni mini ni micro de nada. Ya es una cirugía que se considera prácticamente una cirugía mayor, una cirugía que pasa de 2 horas de duración. Es una cirugía realmente importante. La gente se saca lunares, se rellena a veces grasita nasogeniano, se pone un poquito de pómulo ya con una pequeña extracción de grasa, y esos son procedimientos que duran 30 minutos, 40 Pero minutos, no que son procedimientos realmente de superficie, pequeño, controlado, donde no se introduce ningún artefacto o ningún instrumento en una zona peligrosa, pero una cirugía que ya tiene esa duración. Primero, les voy a comentar un tema. La lidocaína o el anestésico tiene una duración determinada, es decir, más de 1 hora, 1 hora y cuarto, ya pierde su efecto. Entonces hay que volver a poner cantidad. Y después entonces para mantener una anestesia local de 3 horas, obviamente significa poner mucha cantidad. Y la lidocaína, que es lo que mucha gente, incluso del área médica, lo olvida, es tóxica. Ya la lidocaína en más de una cantidad de miligramos efectivamente puede producir una parada cardiorrespiratoria. La lidocaína es para pequeñas áreas, no es para reemplazar una clínica para evitar el costo de un quirófano o de una recuperación. Qué bueno que entonces ahí, en ese sentido, y eso el colegio médico sería categórico y claro en un tribunal de ética, porque se sabe lo que hablaba el abogado, el lex artis, ya que una cirugía de una prolongación de tiempo obviamente no puede ser, y si bien existen las consultas menores, los pabellones pequeños de cirugía menor, porque una persona tampoco va a sacar su lunar o hacer una cirugía menor a un quirófano de una clínica grande. También hay riesgos. Las grandes clínicas tienen un riesgo importante, y es la infección intrahospitalaria. Ya sabemos que hay gente que ha ido últimamente a hacerse el apéndice y se ha muerto por COVID. Sí. Y no solo el COVID, las grandes clínicas tienen el problema de que concentran enfermos y concentran las más diversas enfermedades y las peores infecciones, COVID y muchas otras. Sí. Entonces hay un rango que es sorprendentemente el 2% y algunas clínicas el 3% de gente que va a operarse de algo y sale con una infección que le acompaña, que se hace rebelde a gérmenes resistentes, que a veces o pierden la vida por una complicación de lo que se llama infección intrahospitalaria, ya, o sale con una complicación también de por vida. Entonces esto tampoco es, por eso importa el criterio médico, es muy importante, pero el criterio no es operar a todos los pacientes en grandes clínicas, porque tiene otro riesgo asociado. Y ahí va el criterio del médico, situación que el colegio médico tiene tremendamente clara. No se trata de mover la balanza ni a una, porque también hay presión, y las grandes clínicas que han absorbido ya y han culminado. Antes, hoy día lo hablaba con una médico, antes hace 20 años atrás, ustedes son muy jóvenes, cuando se iba al médico,
normalmente uno no iba a una clínica, iba a la consulta que quedaba en una consultita en Providencia. Pero hoy día se transformó en un negocio de las clínicas que tienen las consultas al interior y le cobran un porcentaje. Hay todo un mercantilismo, como usted lo decía. Al médico le pagan, ya reciben a veces 40.000 pesos ya por el bono que paga el ISAPRE o 50.000. Y al médico le pagan escasamente 10.000, ¿ya? Sí. Yo no quiero desmerecer a nadie, pero 10.000 pesos a veces cuesta más ir a la peluquería, ¿ya? Que lo que recibe un médico como consulta médica. Doctor. Pero han tenido un sistema tan absorbente y tan bien construido comercialmente, que ningún médico puede competir con su máquina de divulgación, que son lo mejor, el lugar más seguro, entre comillas, cuando efectivamente también es parte de una campaña, y entonces no hay médicos prácticamente ya que queden libres de por medio. Entonces, a veces también se da el mensaje equivocado, quiero dejarlo claro, no es que los médicos que hacen pequeños procedimientos lo hagan mal si lo hacen en pequeñas clínicas, porque Estados Unidos está lleno de pequeñas, que se llaman clínicas boutique. Uno va a la mejor zona, la zona más rica, que es Miami, en Florida, Boca de Ratón, y está lleno de clínicas de otorrinolaringólogos, de oftalmólogos, de cirujanos plásticos que hacen el procedimiento ético que cabe en ese lugar. Yo, personalmente, cuando tengo un paciente que es cardiópata, que ha tenido un paro, y que quiere hacerse una bolsa de ojo, lo que sea, hay que llevarlo a una clínica grande con UCI y asumir el riesgo adicional de una infección intrahospitalaria. Pero está en la responsabilidad del médico ya clasificar su paciente. Doctor. Y obviamente esto no puede pasar. Toda la razón, como siempre ha sido un gusto poder conversar con usted. Gracias por haber estado con nosotros y a clarificar los mensajes. Mucho ánimo y mucho aprendizaje a toda la comunidad, y ojalá volvamos pronto, luego del cambio político y social que estamos teniendo, a que el colegio médico vuelva a tutelar el ejercicio de los empleados. Porque ustedes saben que hoy día ni siquiera es obligatorio pertenecer al colegio médico, ¿ya? Pero efectivamente antes eso no podía ser. ¿Quién sabe mejor? Igual que los abogados, el colegio de abogados, porque también hay abogados que también transgreden toda la ética. Y colegio de periodistas, todos los colegios, eso es para un gran tema, abogados. Es el colegio quien mejor conoce la praxis ya de sus afiliados, y antes al colegio médico los médicos temían. Y finalmente no transgredían lo que está sucediendo ahora por esta economía que existe en la medicina. Un abrazo grande, doctor. Pero un año y medio vaya a cambiar. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, doctor Valdés. Que también nos queremos despedir, por supuesto, de Patricio. Le abrazamos a la distancia. Ojalá que se sepa qué pasó con tu esposa y que si hay responsabilidad. Sí, por supuesto, Patricio. ¿Puedo aclarar algo? Sí. ¿Puedo aclarar algo, no? Sí, lo escuchamos. Mi señora se sometió a una abdominoplastía, para que quede claro. No, yo le preguntaba por la lipo de Tamara. Lo de tu señora es una abdominoplastía, que es una cirugía que es aún más invasiva que una liposucción. Claro. Por eso me parece llamativo que la hayan hecho en una clínica, que si tú nos dices que efectivamente tenía equipo de resucitación, pero que la hayan dado de alta al día siguiente. Sí. Muy buena la aclaración, no es una lipo, es una abdominoplastía el caso de Karin. Patricio, te mandamos un abrazo muy grande y esperemos que se haga justicia. Te lo mereces, lo mínimo que te mereces. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. También despedimos al abogado Ignacio, Gabriel Nostroza. Le he cambiado el nombre abogado no sé cuántas veces y vamos a estar muy atentos a lo que pase en mayo. Ignacio es tu colega, ¿no? Sí, Ignacio es el colega que está a cargo del juicio penal. Yo veo el juicio civil específicamente. Entonces por eso se confunde un poco el tema.